Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola nuevamente a todos, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy quiero hablar sobre estrés abiótico y reguladores de crecimiento. No sin antes recordarles que en blogagricultura.com encontrarán información de su interés sobre agricultura, tecnología agrícola, investigación agrícola y nutrición vegetal, así como también algunas estadísticas agrícolas de producción mundial y nacional. Las estadísticas mundiales las descargo de FAOstat, que es la base de datos de la FAO, y las trabajo en Excel. Y las estadísticas nacionales, es decir, de México, las descargo del CIAP. Ok, vamos a empezar a hablar de estrés abiótico. ¿Qué es el estrés abiótico? Bueno, es una de las principales causas de pérdidas de producción agrícola a nivel mundial. Y el estrés abiótico es causado por una conjunción de factores, entre los cuales destacan la salinidad, también la sequía y la presencia de metales tóxicos en el suelo, así como temperaturas extremas, ya sean muy frías o muy calientes. ¿Cuál podría ser una solución para incrementar la tolerancia de las plantas al estrés abiótico? Bueno, sobre este tema se ha investigado algo, porque es uno de los factores que más pérdidas causan a la agricultura mundial, y actualmente se tienen métodos tradicionales de mejoramiento genético, es decir, realizar cruzas tradicionales entre diversas plantas o variedades de plantas, para obtener variedades mucho más resistentes. También, si dejamos a un lado lo tradicional, se cuentan con herramientas biotecnológicas con las cuales obviamente se trabajan organismos genéticamente modificados, y también es importante empezar a comprender detalladamente cuáles son los mecanismos de tolerancia de las plantas, porque es importante que conozcamos cómo podemos inducirles, que aumenten su tolerancia ante situaciones de estrés. Si pudiéramos lograr esto de manera extendida, permitiríamos no solo mejorar las cosechas que están actualmente en las tierras agrícolas del mundo, sino que también podríamos empezar a cultivar en tierras marginales, todas aquellas tierras que, debido a sus condiciones, por ejemplo, de elevada salinidad, no permiten que se utilicen con fines agrícolas. ¿Ok? Bueno, para hablar de los reguladores de crecimiento, que también conocemos como hormonas vegetales, hay que empezar a comentar que existen muchas hormonas vegetales. Actualmente se ha estudiado solamente algunas de ellas, otras todavía no se sabe muy bien al respecto. Pero ¿qué son las hormonas vegetales? Son un grupo de moléculas pequeñas de naturaleza química. Su naturaleza es diversa y controlan diversos procesos en las plantas. Las 4 hormonas vegetales que se han estudiado actualmente y que están involucradas en las respuestas frente al estrés por calor son el ácido abscísico, el ácido salicílico y el etileno, así como el ácido jasmónico, ¿sí? Otros reguladores de crecimiento vegetal que actualmente ya se han empezado a estudiar son las poliaminas, las citoquininas, los brasinoesteroides, entre otros. ¿Ok? El papel de las 4 hormonas principales que mencioné está bien documentado, en especial en sus respuestas frente al estrés abiótico. La cuestión que todavía no se entiende muy bien
es las sinergias o antagonismos que presentan estas hormonas entre sí en dependencia del factor que está estresando a la planta, ¿sí? Es decir, ya se sabe lo que hace el ácido abscísico, el jasmónico, el salicílico, el etileno. Lo que todavía cuesta comprender un poco son las relaciones que existen entre estas 4 hormonas en dependencia del factor que está estresando a la planta. A continuación voy a comentar rápidamente sobre estas 4 hormonas vegetales, algo de la información que está disponible. ¿Ok? Empezaremos con el ácido abscísico, también conocido como ABA, ABA. Esta hormona permite la regulación del balance hídrico y tolerancia al estrés osmótico. Además, interviene en el cierre estomático para prevenir la desecación de la planta. Cuando hay sequía, el ácido abscísico presente en las hojas se incrementa y actualmente su ruta biosintética se conoce con total exactitud. En un principio se le llamó, cuando se descubrió esta hormona del ácido abscísico, se le llamó dormina o abscicina, y de ahí ya después derivó el nombre de ácido abscísico. Esta hormona fue descubierta en frutos jóvenes de algodón allá por la década de 1960 y se cree que es la principal molécula involucrada frente al estrés por sequía y salinidad. Ahora pasaré al ácido jasmónico, AJ, que no influye en el cierre estomático. Y plantas tolerantes poseen mayor cantidad de ácido jasmónico. También interviene en las señales de los mecanismos de defensa de las plantas y fue aislado por primera vez a partir del Jasminum grandiflorum, de ahí deriva su nombre. Sobre el ácido salicílico AS, podemos decir que su papel frente al estrés abiótico se atribuye a la protección de la estructura celular y que tiene capacidad para inducir resistencia sistemática adquirida. Además, se cree que altera la síntesis de ácido jasmónico, de etileno y de auxinas. Es decir, aquí surge ya una relación de antagonismo con algunas otras hormonas. Además, el ácido salicílico controla la conductividad estomática y controla la toma de iones por las raíces de las plantas. Y por último, induce la floración en determinadas plantas. Y para terminar, hablaremos un poco sobre el etileno, que podría no jugar un papel tan importante según lo que indican los estudios científicos. Sin embargo, se ha visto que su síntesis se incrementa por heridas en la planta, alta salinidad, temporadas de sequía, temporadas también de frío extremo y por encharcamiento o anegación. Y el etileno es un gas simple que pertenece a los hidrocarburos. Bueno, estas son las 4 principales hormonas vegetales o reguladores de crecimiento que se han estudiado para tratar de combatir el estrés abiótico y para mejorar la producción de las plantas agrícolas alrededor del mundo. ¿Ok? Muchísimas gracias por escucharme. Llegamos al final de este episodio, pero no me quiero ir sin antes decirles que si tienen alguna pregunta sobre este tema o quieren sugerir un tema para hablar en un episodio, vayan a blogagricultura.com/contactar, llenen y envíen el formulario de contacto, el cual es bastante sencillo y a la brevedad posible les responderé. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.